Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, lunes 22 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el ungido del Señor. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, iniciamos hoy la lectura del Evangelio según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y entra en la sinagoga y nos dice la palabra como era su costumbre los sábados. Qué hermoso, queridos hermanos, saber que Jesús también cuida de esa relación con el Padre, con su comunidad de fe. También Jesús va a la sinagoga para celebrar la palabra de Dios. Nos dice la palabra que se puso en pie para hacer la lectura, le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Qué hermoso, queridos hermanos, la palabra nos revela a Jesús como el ungido del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Esta es la misión de Jesús, y esta es la intención del evangelista San Lucas también. Jesús es enviado a los gentiles y sobre todo a anunciar el reino entre los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Ciertamente, queridos hermanos, todas estas realidades, estar cautivos de la libertad, ciegos de la vista, oprimidos, es el poder del pecado en nosotros. Solamente Cristo viene a salvarnos y a librarnos. ¿Por qué? Porque ese es el año de gracia del Señor, es el año de su misericordia. Jesús enrolla el volumen y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Jesús se sienta como signo de autoridad, va a enseñar. El maestro es quien se sienta para enseñar. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, estaban a la expectativa de Jesús. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Queridos hermanos, Jesús ha venido como el Mesías para dar cumplimiento a la Sagrada Escritura. Y nos dice la palabra que en un primer momento todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Qué hermoso, queridos hermanos, es que Dios mismo nos está instruyendo. Y esto es lo que tenemos que experimentar en cada Eucaristía, cada vez que nosotros proclamamos la palabra del Señor. Es Dios mismo quien nos instruye. Hemos de admirarnos por esas palabras de gracia
que salen de su boca. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que confesemos a Jesús como el Mesías, como el ungido del Señor. Él ha venido para anunciar el Evangelio a los pobres, que su ejemplo también nos impulse a una mayor evangelización a tantos hermanos nuestros que están cautivos, pobres, esclavos del pecado. Y que también, a ejemplo de Jesús, cuidemos nuestra relación con el Padre, nuestra relación con la comunidad de fe. Jesús iba a la sinagoga, que también nosotros vayamos a nuestra perseverancia, pero sobre todo en la Santa Misa, donde escuchamos su palabra y nos alimentamos de su Eucaristía. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que sus vecinos decían: ¿no es este el hijo de José? Los vecinos empiezan a cuestionar la enseñanza de Jesús. Pero si lo conocemos y le conocimos sin su papá, José, el carpintero, ¿de dónde le vendrá todo esto? Nos dirán en otro evangelio. Empiezan a ningunear a Jesús, empiezan a menospreciarlo por su origen. Ha salido del barrio y ahora viene con estas palabras de gracia. ¿Quién se ha creído? Y por eso Jesús se pone al tanto. Jesús sabe bien lo que piensan ellos. Y por eso Jesús les dice, sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Ciertamente, queridos hermanos, esta gente se ha asombrado de las palabras de Jesús, pero ahora empiezan a menospreciarlo porque desean que Jesús haga un signo delante de ellos para creer. Ya no creen por las palabras de las cuales se habían asombrado al inicio. Ya no van a creer por fe, sino porque quieren primero un signo para creer. Y esto es soberbia espiritual, queridos hermanos, porque no nos pase como estos vecinos que pensaban conocer a Jesús, y como pensaban conocer a Jesús, se dejaron de asombrar, no se dejaron sorprender por Dios, no tuvieron ese encuentro personal con Él y con su palabra que transforma. Se quedaron simplemente en lo superficial, en la cáscara de lo que ellos pretendían conocer de Jesús. Que no nos pasa, hermanos. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra? ¿Cuánto sabemos de Jesús? Un montón seguramente. Pero que ese conocimiento no nos limite a conocer realmente a Jesús. Es bueno conocer las cosas, es bueno conocer ciertos datos de Jesús, pero si nosotros nos quedamos en esos datos, nunca nos dejaremos sorprender por Él y no le conoceremos en verdad. Por eso, queridos hermanos, que nuestra respuesta a Jesús siempre es una respuesta llena de fe, que no menospreciemos su enseñanza, que no pretendamos conocerle, que no creamos que ya le conocemos del todo. No, queridos hermanos, pidamos al Señor espíritu de humildad para seguir conociendo a Jesús y el poder de su palabra. Que no exijamos a Jesús signos, sino más bien un corazón humilde para seguirle con fe. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Ojo, siempre se nos engaña, queridos hermanos. Nos hemos mal acostumbrado a pensar que el dicho nadie es profeta en su tierra lo dijo Jesús, y no es así, porque Jesús no dice nadie es profeta en su tierra. Lo que dice Jesús es: ningún profeta es aceptado en su pueblo. Es decir, yo soy profeta, pero en mi pueblo no me van a aceptar, me van a menospreciar, porque piensan conocerme. Esto es lo que dice Jesús, porque si Jesús hubiese dicho ninguno es profeta en su tierra, Él no predicaría la palabra de Dios en su tierra, Él no predicaría la palabra de Dios en su ciudad. Y esto no pasa. Jesús, por su parte, les va a desenmascarar para que no piensen que por ser hijos de Abraham ya están salvos, han acogido el reino de Dios. No, Jesús claramente les dice: puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta, es decir, a una pagana, a una gentil. Dios fue misericordioso con ella. ¿Por qué? Porque tuvo el corazón humilde. Esta viuda era del territorio de Sidón. Y también les dice Jesús: y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Qué hermoso, queridos hermanos. Dios manifiesta su misericordia también fuera de los límites de Israel. Es decir, la fe es para todos. Jesús ha venido para todos. Él quiere salvarnos a todos. Y el Señor nos invita a tener esta actitud de apertura, de acogida, de dejarnos sorprender por Dios. Dios puede actuar más allá de los parámetros humanos. Pero muchas veces estamos ciegos, y porque estamos ciegos necesitamos de Jesús.
Nos dice la palabra que al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Quieren acabar con Jesús, hermanos, solamente porque Jesús quiere abrir sus corazones a ese poder misericordioso de Dios que se abre para todos. Y como Jesús es el Hijo de Dios y todavía no ha llegado su hora, nos dice la palabra que Él se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Ninguna dificultad va a detener a Jesús. Él tiene esta misión de anunciar el evangelio a los pobres, de proclamar a los cautivos la libertad, pues que también nosotros, hermanos, frente a las críticas, al menosprecio, nosotros continuemos nuestro camino, sigamos evangelizando, porque es Dios quien obra, es Dios quien transforma los corazones, es Dios quien va a manifestar su misericordia, incluso a las personas que menos pensamos. Por eso, queridos hermanos, abrámonos con esperanza, con confianza a la misión, que no nos dejemos desanimar por los menosprecios de los demás, sino que fortalecidos con el Espíritu del Señor, sigamos evangelizando, dando testimonio de Jesús en medio del mundo. Que también nosotros prediquemos la palabra de Dios a todos, para que Dios manifieste su misericordia, sobrepasando nuestros límites. Dejemos pues a Dios ser Dios. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Santo Evangelio según San Lucas, que hoy empezamos a leer en estas ferias del tiempo ordinario. Enséñanos, Jesús, a cultivar esa justicia con Dios, esa virtud de la religión. Incrementa en nosotros esa piedad para acudir a escuchar la palabra, alimentarnos de tu Eucaristía. Que también nosotros, fortalecidos con tu palabra y tu Eucaristía, nos renovemos en esta santa unción que hemos recibido en nuestro bautismo. Que también, a ejemplo tuyo, Jesús, anunciemos el Evangelio a los pobres y proclamemos a los cautivos la libertad. Que ayudemos a tantos hermanos nuestros que están esclavos del pecado, que les llevemos tu palabra para que tu palabra obre la gracia en cada uno de ellos. Gracias, Jesús, porque tú has venido a cumplir la palabra. Tú has venido a llevar a plenitud lo revelado por el Padre. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón humilde, que siempre estemos dispuestos a dejarnos asombrar por ti, que no menospreciemos tu palabra, que no caigamos en esa tentación de pensar que te hemos conocido del todo, que no pretendamos, Jesús, a reducirte a simples datos históricos o datos bíblicos, sino que tengamos un encuentro vivo contigo para seguir profundizando y creciendo en tu amistad. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas espíritu de valentía para que en los momentos de menosprecio, en los momentos de rechazo, sigamos anunciando tu palabra. Que no nos olvidemos que somos profetas llamados a anunciar la palabra y a denunciar el pecado. Y esto por el bautismo. Que evangelizando con alegría nos dejemos sorprender por ti, para que esa fuerza de tu palabra traspase esos límites que nosotros pensamos. Danos fortaleza, Jesús, para que en medio del menosprecio, del rechazo, siempre tengamos firme nuestra misión de anunciar tu palabra a todos nuestros hermanos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.